misericordia quiera hablar por medio de su ayudante que tiene aquí. Bienvenidos sean todos. Hoy tenemos el Salmo 62 y el tema del mensaje es: descansemos en Dios cuando todo parece inseguro. Salmo 62. Como quiera, tiene solamente 12 versículos. Descansemos en Dios cuando todo parece inseguro. Dice así el Salmo, aunque ya lo leímos, lo vamos a ver otra vez. ¿Están listos? En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Subrayé esas palabras solamente porque se menciona 4 veces solamente, 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 solamente. Se menciona también varias veces la palabra salvación, salvación, salvación. También refugio, 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 refugio. Repito el 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho, poquito nada más. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Maquinar aquí es como armar pensamientos malévolos. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca, como fence derribado? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Tronco de hipócritas. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en una balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni confiéis en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hasta ahí llega el Salmo. Siempre me gusta averiguar detalles como quién escribió el Salmo, este Salmo 62. Pues en el epígrafe dice que es un Salmo de David. ¿Se acuerdan cuál es el epígrafe, verdad? David, ¿quién era? Era un pastor de ovejas. Era también un guerrero. Llegó a ser rey de Israel. Pero por sobre todas esas cosas, a pesar de ser un hombre de poder, de fama, guerrero y un humilde pastor, fue un hombre que aprendió a depender de Dios. Y fíjese la palabra, aprendió. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, con ese versículo que tanto nos gusta, el verso 13, que muchas veces se saca de contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero su contexto es que él dice:
he aprendido a estar en abundancia como a estar en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David aprendió a depender de Dios. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo se aprende a confiar en Dios? A depender de Dios. Solo cuando uno está en realidad, se le acabaron todos los recursos. Se acabaron los amigos, se acabó el trabajo, se acabó el fondo, se acabó todo. Y dice uno, aquí, solamente Dios conmigo. Aprendió. Y aprendió a depender de Dios, tanto en los tiempos de victoria, como también en la aflicción profunda. Y es obvio que cuando él escribe este salmo, tiene un propósito. ¿Cuál es? Enseñar. ¿Enseñar qué? Que Dios es el único refugio seguro del ser humano, especialmente de los que creemos en Él. Entonces David tiene un deseo. Él desea que el pueblo entienda que la verdadera seguridad no se encuentra en el poder humano, que él lo tuvo, en la posición social, no se encuentra en las riquezas, en la fuerza militar, no está en las influencias personales, por mucho que todo esto ayude. La verdadera seguridad se encuentra siempre y solamente en Dios. ¿Les parece? Sí. Escuchémoslo, guardémoslo y usémoslo cuando nos vengan los tiempos caóticos, como los que podemos estar pasando, qué sé yo, cualquiera de nosotros acá. O si no lo estamos pasando, al rato caemos en uno de esos problemas de enfermedad, de cuántas cosas. Por eso de que él dice que Dios es el único refugio, es el único que nos puede ayudar. Por eso es que se repite varias veces esa expresión, solamente en Dios, verso 1. Solamente Él es mi salvación, verso 2. Solamente Él es mi roca, verso 2. Solamente Él es mi refugio. Durante el periodo más difícil, o uno de los periodos más difíciles de David, es cuando él escribe este salmo. ¿Por qué? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el problema tan grave, profundo, constante y prolongado que David tiene? Bueno, hay dos opciones, porque no está claro. Los eruditos no están tan convencidos en realidad por qué. Pero la primera opción es que esto lo escribe David cuando fue perseguido por Saúl por años. No crea usted que fue nada más una semana. Por años el rey Saúl lo perseguía. Y entonces David tuvo que andar escondido. Ya hemos hablado en los salmos anteriores. Anduvo escondiéndose hasta en territorio enemigo, escondiéndose en cuevas, etcétera, etcétera. Su vida estuvo siempre en constante peligro. Posiblemente sea cuando lo persiguió Saúl, el rey. Pero también está la otra posibilidad, que fue la rebelión de su hijo, Absalón, su propio hijo, que intentó quitarle el reino por la fuerza. Entonces David fue un hombre que sufrió la traición familiar. Sus mismos hijos lo traicionan. Lo traiciona también su mejor consejero, que se llamó Ahitofel. Tuvo traición política. Sus amigos lo abandonaron. Muchos amenazaron en contra de su vida. Y entonces todo esto, este bagaje de cosas, lo lleva a David a escribir, por lo menos se cree, unos 73 de los 150 salmos que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué escribe entonces David? Escribe porque había aprendido una gran lección. Que las personas, los sistemas, todo puede fallar, y de hecho falla. Pero el único que no falla, y no nos cansemos de decirlo, es Dios. Él no falla.
Él es fiel. ¿Qué más había aprendido David? Que no debía depender de los hombres, sino de Dios. Y esto para nosotros viene a ser un llamado a confiar también plenamente en nuestro Señor. Porque el Dios de David es el mismo Dios de nosotros. Aun cuando todo parezca derrumbarse, aun cuando sintamos, hermanos, que de verdad ya no tenemos para dónde, Dios es fiel. Dios está ahí en su trono. Y yo quisiera que usted, como yo también, pudiéramos aumentar nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Para quiénes escribe David? Primeramente para su pueblo, para el pueblo de Israel. Así como él aprendió, él quiere que su nación aprenda a confiar en Dios. Pero en segundo lugar, también es un escrito para los adoradores de Dios. Decir que aquí dice en el epígrafe, al músico principal, a Yedutún. Yedutún o Jedutún era uno de los directores de la alabanza en aquellos tiempos y en ese tipo de culto que ellos tenían. Pues esto se dirige al pueblo de Israel para que aprenda a confiar en Dios, pero también a los que dirigen la música. ¿Oíste, Melvin? Directores de música. Qué bonito. Para que lo canten, pues, públicamente, para que lo canten. Y por supuesto, es un escrito dirigido a todos los creyentes de todas las épocas, porque el mensaje sigue tan actual como hace más de 3000 años. Sigue las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas alegrías, las mismas victorias. Y tenemos, hermanos, un sube y baja en la vida. ¿No es cierto? No sé cómo se siente su corazón esta noche. No sé cómo está su estado de ánimo. Cómo está su familia. Cómo está su trabajo. Su situación migratoria. Es un abanico de cosas. Y algunos días se ha sentido, pues, alegre, bendecido, pero otras veces se siente por el piso. Pero el que nunca se siente por el piso es Dios, porque Él es nuestra roca. Entonces el tema de hoy les dije que es: descansemos en Dios cuando todo parece inseguro. Y sí, vivimos en tiempos de inseguridad, incertidumbre económica, enfermedades, problemas de familia, conflictos, preocupaciones por el futuro. Sí, muchos creyentes pues amamos a Dios, pero a veces el temor nos roba la paz. Y David escribe en medio de circunstancias difíciles. Ya dije, sus enemigos quieren derribarlo, pero él descubrió que hay paz en medio de la tormenta, como dice el canto. Hay paz en medio del sufrimiento, pero esa paz no depende de las circunstancias, sino que de aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Como le dije que la palabra que más se repite aquí es solamente. En el verso 1, 2, 4, 5 y 6. Porque David aprendió que es cierto, hay muchos paliativos, hay muchas cosas, personas, recursos que nos pueden ayudar. Pero David aprendió que solamente en Dios está la verdadera seguridad que se necesita. Entonces, 5 puntos para nuestra fortaleza espiritual. Número 1, descansemos en Dios, el único que puede dar paz al alma. ¿Cuál es el punto? Pero lo vamos a decir fuerte. Y lo vamos a decir fuerte y lo vamos a creer. Descansemos en Dios, el único que puede dar paz al alma. Versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Déjalo ahí. Dice aquí el salmista: solo en Dios mi vida está acallada. ¿Y eso de acallado qué quiere decir? Callado. Callado. De callar. Solo en Dios
el alma puede estar acallada. Acallar quiere decir suprimir ruidos, calmar voces, calmar protestas, calmar emociones, calmar dolores. Y dice aquí David, solamente en Dios puedo permanecer quieto. Solo en Dios puede estar acallada mi alma. Hay un canto de los voceros de Cristo que dice, en Cristo mi Jesús calmó mi alma. Solamente en Dios dejo de quejarme, está diciendo David. Solamente en Dios puedo descansar tranquilamente, pero eso lo aprendió él, dice. Lo aprendió. Solamente en Dios puedo esperar en silencio y en confianza. Solamente en Dios puedo dejar de inquietarme, de desesperarme. Solamente en Dios mi corazón deja de tener ruido. Gloria a Dios. Y el verso 2, Él solamente es que mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y esto de no resbalar mucho, ¿qué quiere decir? Que no va a resbalar mucho. El hombre es realista. Él sabía que iba a sentir miedo o estaba sintiendo miedo. Que iba a llorar algunas veces o estaba llorando. Él sabía que iba a tener momentos de debilidad y los tuvo. Que sería perseguido por sus enemigos. Pero en eso de no resbalaré mucho, está diciendo, Dios no va a permitir mi destrucción final. Es como decir, podrán moverme, pero no podrán destruirme, porque yo estoy en Dios. Como dice Pablo, primera Colosenses, creo que es 3, que dice que nuestra vida, dice, está escondida en Cristo. Haga de cuenta usted, mire qué ilustración más triste la que le voy a dar. Como una papaya. ¿Conocen la papaya? Adentro tiene la semilla, pero qué cantidad de semillas, ¿verdad? Para llegar a esa semilla, un cuchillo o un punzón tiene que atravesarse toda la papaya para llegar a la semilla. Porque se da cuenta que esa papaya es Cristo y la semilla somos nosotros. Para que nos toquen, tienen que pasar primero. Como él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué razón? Porque dice que las ovejas estaban en el redil o en el corral, tenían una puerta, eso es en el desierto, y el pastor se acostaba en la pura puerta. Para que el ladrón entrara a las ovejas tenía que pasarse sobre el mismo pastor. Y si Cristo es el pastor, no va a estar tan fácil para el diablo o para el enemigo, lo que sea, llegar hasta nosotros. Podrán moverme, pero no podrán destruirme. No voy a resbalar mucho. Pero fíjese usted, adelantándome, que en el versículo 6 vuelve a decir lo mismo. En el versículo 6 dice, Él solamente, es el mismo versículo, lo repite, el mismísimo. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Ah, bueno, ahí cambió. En el primero dice, no resbalaré mucho. En el 6 se repite el mismo versículo, pero ya no dice mucho, no resbalaré. Porque en el versículo 2 está comenzando su reflexión. En el versículo 2 está sintiendo la presión de los enemigos. Pero después de meditar en el Señor y después de confiar en el Señor, llega al 6 y ahora la confianza ha crecido. Él solamente es mi roca. Él solamente es mi salvación. Él solamente es mi refugio. Y no es que no resbalaré mucho. No resbalaré. No resbalaré. Es decir, que su fe se fue fortaleciendo a medida que está contemplando a Dios. ¿Se dan cuenta? La fe crece. La fe puede crecer. Pero tenemos que ir aprendiendo a confiar en Dios.
Quizá uno tenga miedo, tenga temor, pero seguimos dependiendo del Señor y entonces ahora la cosa ya cambió. Así era David, como el árbol, como la palmera, ¿verdad? Que el coco, que el viento la puede acostar, pero es resiliente y se vuelve a parar. David era así. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Las pruebas pueden sacudirnos, pero que no nos destruyan. Sí. Las dudas que lleguen a la mente, a la cabeza, pero que no bajen al corazón. ¿Por qué las pruebas no tienen por qué destruirnos, aunque nos acuesten? Porque nuestras raíces tienen que estar en Dios. Si nuestras raíces están en Dios, vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Hay creyentes que piensan, bueno, si tengo fe, nunca voy a sentir temor. Si confío de verdad en Dios, nunca me voy a desanimar. Pues no crea que están así. Vienen situaciones complicadas. Pero David está mostrando lo contrario. No que no va a tener pruebas. No que un creyente no va a llorar, no va a sentirse débil, no va a pasar por pruebas. No, no es así. Sí lo va a pasar. Pero Dios es nuestra roca. Y por lo tanto no tenemos por qué ser derrotados. Hay unas frases que apunté que dice, la fe no significa que nunca seremos sacudidos. La fe significa que jamás seremos abandonados por Dios. El creyente puede doblarse bajo el peso de la prueba, pero no se quiebra porque Dios sostiene su vida. Bendito sea el Señor. Entonces miren ustedes, a veces las tormentas las llevamos por dentro, pero Dios tiene la potestad, la capacidad de calmar las tormentas que llevamos por dentro, aunque las tormentas externas parezcan continuar. Porque solamente Dios puede traer calma al corazón. Dios es como una roca firme, una roca firme. Todo puede cambiar. La salud, el trabajo, las amistades, las circunstancias, pero nuestro Dios permanece firme como una roca enorme. Y la pregunta sería, ¿dónde estamos buscando soluciones cuando estamos preocupados? ¿Estamos descansando en Dios o estamos descansando en nuestras propias fuerzas? Cuando el temor llegue a nuestra vida, ¿qué hay que hacer? Hay que correr a Dios. A Él correrá el justo. No nos alejemos de Dios, aunque estemos pasando por lo más feo, por lo más triste. Es cuando más debemos permanecer en el Señor. Hay gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia así como estoy de triste, de arruinado? No, corramos. A Él, torre fuerte, es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Gloria al Señor. Número 2, descansemos en Dios. ¿Por qué? Porque aunque enemigos nos ataquen, Dios nos sostiene. Descansemos en Dios. Porque aunque enemigos nos ataquen, Dios nos sostiene. Verso 3 y 4. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarlo? Si estoy como pared desplomada y como cerca derribada. Cerca es cerco. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La versión en lenguaje actual dice, ustedes, todos ustedes, ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo. Hasta parezco una pared inclinada, una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme. Les encanta decir mentiras. De labios para afuera me expresan buenos deseos, pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Sí, David conocía la oposición. Estaba siendo perseguido, traicionado, rechazado. Pero gracias a Dios, que Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca, aunque nos ataquen, aunque quieran vernos la derrota, aunque nos quieran hacernos ver como pared torcida, y aunque estemos a punto de caernos y traten de humillarnos y traicionarnos,
y digan mentiras y parezcan grandes amigos y en su corazón nos deseen lo peor. Aunque las personas todas nos fallen, Dios permanece fiel. Bendito es el Señor. Los ataques más dolorosos pueden venir de donde menos lo esperamos. ¿Quién no ha experimentado una decepción, una tristeza, una traición? No importa. Que no nos cause sorpresa si nos sentimos o nos vemos traicionados o la gente nos desee lo peor. No importa. Ayúdanos, Señor. No importa. Pero lo que no tenemos que permitir está adentro de nosotros. No permitir que las heridas que otros nos producen destruyan esa linda confianza en aquel Dios que no traiciona a nadie. En Él tiene que estar sosegada nuestra alma, nuestro corazón. En este mundo todos podemos fallar. Podemos, no es permiso para hacerlo, sino de pronto. Al Señor lo traicionó su mejor amigo, pero Él sabía quién era Él. Él sabía quién era. Y usted tiene que saber quién es usted. Nosotros somos un pueblo, somos una familia, y no sabemos por dónde salte la liebre. No sabemos por dónde nos pueda venir una decepción, una traición. Pero no permitamos que las heridas que nos produzcan otros destruyan nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Yo quiero tener siempre el cuidado, hermanas y hermanos, quiero tener siempre el cuidado de presentarles a ustedes a Cristo. Porque Él nunca le ha fallado ni le va a fallar. Nunca, nunca, nunca. Cada vez vivimos tiempos más difíciles. Cada vez vemos gente que profesa la fe, pero que con sus hechos lo niegan. Pero hay que orar por ellos, hay que ayudarlos, pero no dejar que de pronto nos pasen llevando y que eso nos debilite nuestra fe en el Señor. A usted ni a mí no nos ha salvado nadie. El que nos ha salvado, que extendió sus brazos en la cruz del Calvario, a Él es que le presento y a Él sigámosle. Número 3. ¿Qué dice el número 3? Descansemos en Dios, porque solo en Él está nuestra esperanza. Descansemos en Él. Descansemos en Dios, porque solo en Él está nuestra esperanza. Verso 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa. Mire qué belleza. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Yo en Él espero. Él solamente, mire cuántas veces menciona solamente. Él solamente, como para decir, ¿verdad? Solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Solo su palabra. Aleluya. Él solamente es mi roca. Él solamente es mi salvación. Él solamente es mi refugio. Ahí está otra vez. No resbalaré. Como quien dice, I'm sorry lo que dije. No resbalaré mucho. No, le quito el mucho y me quedo con no resbalaré. Esa es fe. En Dios está mi salvación. Y si usted ve cuántas veces menciona la palabra salvación, la menciona en el versículo 2, la menciona en el versículo 5, en el 4, en varias partes. Salvación, salvación. En Dios está mi salvación y en Él está mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mi refugio. David como que se está predicando a sí mismo. Como que a sí mismo se está diciendo. ¿Por qué dice? Porque dice, alma mía. Verso 5. Alma mía. Cuando él habla del alma, no está hablando de algo independiente. El alma en el Antiguo Testamento es uno mismo.
Es uno mismo. Con el tiempo se entró esa filosofía platónica aún a la iglesia. Decir que el alma está presa en el cuerpo, todas esas cosas. Pero en el Antiguo Testamento el alma es uno. Cuando dice alma mía, está diciendo David. Como usted está diciendo, estoy diciendo Melvin. Yo no sé si usted alguna vez se ha profetizado usted solo. O se ha hablado usted solo. Yo a veces he tenido que hacerlo. Tal vez para usted decir que son locuras. Pero acá dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Yo a veces me arrodillo, hermanos. En mis soledades, en mis tristezas, en mis preocupaciones. Pongo la mano en la cabeza de sol. Melvin, confía en tu Dios, hombre. Confía en Él. Descansa en Él. Sí, Melvin, Dios te va a guiar. Dios te va a proteger. Dios. Pues, ¿quién me pone la mano, pues? ¿Y quién le va a poner la mano a este pobre que anda afligido y huyendo de todo el mundo? Dice, alma mía, en Dios. David, reposa solamente en Dios, hijo. Porque de Él, en Él está tu esperanza. Mira, solo Él es tu roca. Dice mi salvación. David está predicándose a sí mismo. Se recuerda quién es su Dios. Se habla a sí mismo. A eso se llama un soliloquio. Se está diciendo, reposa solamente en Dios. Y hermanas y hermanitos queridos, solamente en Dios debemos esperar todos. Y en todo tiempo. Solamente en Él debemos todos derramar nuestro corazón. Y entonces dice el verso 8 que Dios escucha el clamor de su pueblo. Clamor quiere decir como gritar. No gritar por gritar, no, que es ese desespero que solamente puede ser echado en Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice la palabra misma. Pero dice el verso 8, esperad en Él cuando tengas tiempo, en todo tiempo. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, ahora no se está hablando Él, está hablando a Israel y a toda la gente. Derramen delante de Él su corazón. El mismo salmista dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios es nuestro refugio. Y esa palabrita cela que quiere decir pausa, silencio, mediten. Hermanos, cuando dice derramen delante de Él vuestro corazón, lloren delante de Él, giman delante de Él, desármense delante de Él, díganle todo. Él no es chismoso. A veces andamos buscando quien nos oiga. Sí, ahí está el pastor, hay consejeros, pero a veces de último vamos a Dios. Vamos a Él primero. Háblele, cuéntele. Por eso es que la oración no solamente es ese canal para hablar con Dios, pero es el canal por donde también nos viene gracia. Y también por eso es que la oración viene a ser terapéutica. ¿A quién le voy a decir mis cosas? Si le cuento a alguien al rato, si se lo cuento al pastor al rato lo usa de ilustración para el sermón, entonces mejor no. Espero que no. Pero con Él. ¿Usted cree que Dios le escucha? Derramen. Desármese.
delante de Dios. De todos modos, Él ya lo sabe. ¿Qué carga estamos llevando? Que deberíamos entregarla al Señor. ¿Por qué seguir cargando solos lo que Él quiere ayudarnos a llevar? Podemos decir que la oración sigue siendo el camino más corto entre una carga pesada y un corazón en paz. Hablar con Él. Número 4. Descansemos en Dios. ¿Por qué qué? Porque las cosas humanas son inestables. Descansemos en Dios, porque las cosas humanas son inestables. Versos 9 y 10. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira son los hijos de varón. Una manera poética de decir lo mismo que dijo los hijos de los hombres. Y esto me dio risa. Si los pesamos a todos en una balanza, no pesan nada todos juntos. Aquí no sirven para nada. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No pesan. Y luego, como que a ellos, esos que lo están persiguiendo, les dice: no confíen en la violencia. No confíen en lo valiente que ustedes creen que son. No confíen en la rapiña, en el pillaje, como para toda esa gente que anda haciendo avería y media, ¿verdad? Que se creen los grandes poderosos. Creen que van a ser eternos en esa manera que tienen de ser salvajes. No confíen en la rapiña. Hermanos, un tiempo vive uno. Un tiempo tiene uno vigor. Nuestra vida es como el vuelo de un avión. Se levanta, hace su vuelo y luego tiene que aterrizar. Llega a su punto cero, tira un balazo y mientras más suba la bala, menos fuerza va tomando. Hasta que llega a un punto cero y se viene de regreso. La vida es así. Hay gente que se cree la mamá de Tarzán, dicen por ahí, ¿no? Se creen el Dios de este mundo. Tan valientes que andan con 5 metralletas y 20 guardaespaldas y no, hombre. Se sienten los reyes del mundo. Aquí dice: no confíen en la violencia. No confíen en la rapiña, en todo lo malo que puedan hacer. No se envanezcan. No se inflen. Y si llegan a tener pisto, dirían en Guatemala, si se aumentan las riquezas, si las cuentas en el banco se engordaron, si las tierras aumentaron, el capital aumentó, se llenaron de dinero, no pongan el corazón en ella. No está diciendo que no tenga. Hay que pedirle a Dios que se conviertan unos 2, 3 millonarios y que traigan los diezmos para que no suframos aquí, para pagar todo lo que hay que pagar. No está hablando en mal de la riqueza, pero dice: no pongan el corazón en ella. Los enemigos tienen poder, tienen influencia, armas, recursos, pero todo eso no pesa, porque es insuficiente frente a Dios. El mero poderoso es Dios. El mero rico es Dios. El mero rey es Dios. Y está diciendo David: yo no confiaré en esas cosas. Y es que tuvo mucho dinero. Yo voy a confiar solamente en el Señor, dice David. Entonces David mantiene aquí contrastes. Los enemigos, dice, confían en el poder humano, pero él confía en Dios. Los enemigos recurren a la violencia, pero él espera en Dios. Los enemigos buscan seguridad en las riquezas, pero él encuentra refugio solo en Dios. ¿Y nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra confianza cuando llegan las pruebas?
en nuestros recursos, en otras personas o en el Señor? Esperemos que sea en el Señor. ¿Y por qué no confiar en las cosas humanas? Porque dice aquí, no hay hombre que valga más que un suspiro. Son pura ilusión. Estaba haciendo un recorrido y estoy preparando más o menos un sermón de todo eso. A lo largo de la historia y a través de todos los libros de la Biblia, cuántas personas, poderes, imperios se han opuesto al Dios Todopoderoso. ¿Dónde están? Están hechos polvo. ¿Dónde está Dios? Está como estaba cuando se opusieron todos ellos. No hay poder que pueda en contra de nuestro Dios. No hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. ¿Y por qué dices tú? Porque no lo hay. Yo no conozco otro Dios, dice el Señor. No lo conozco. ¿Dónde está el otro? Muéstramelo. Dice, todos los hombres, todos los imperios, todos los poderosos, los pesas en balanza y delante de Dios, ni todos juntos pesan nada. Porque es Dios el que permite que la gente tenga lo que tiene. Pero el ser humano es limitado. Los hombres prometen y fallan. Pueden ayudar hoy y mañana no poder hacerlo. Las riquezas son temporales. David no las condena, pero lo que sí condena es poner la confianza en ellas. Pues gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios nos puede haber dado a cada uno de nosotros, sea mucho, sea poquito. Pero hay una pregunta. Si mañana usted perdiera lo material, ¿seguiría confiando en Dios? Allá en Puerto Barrios, hace muchos años, hubo por lo menos 2 bancos que fueron fuertes. En uno de ellos, entre tanta gente, porque quebraron, los 2 quebraron, pero hubo gente que trabajó en la empresa portuaria. Por lo menos supe de uno. Puso todos sus ahorros de todos sus años. Todo el tiempo trabajó en esa empresa. Y ahí había una buena jubilación. Toda su vida, hermanos. Ahorrando, 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 ahorrando. Y cuando le dieron la jubilación, la puso en uno de esos bancos. Cuando quebró el banco, ese hombre también se puso la pistola en la sien y se mató. No soportó. Es que era toda la vida. Toda la vida. Las riquezas son temporales. Pero si a nosotros nos pasara algo así, que Dios nos libre. Digo los que tienen. Si lo perdiéramos todo de un momento a otro. Hace muchos años en Puerto Barrios, para uno, ¿qué fue? Navidad o algo así, no recuerdo qué fiesta era. Sale un barco de un lugar llamado Livingston. Son como 2 horas, creo yo, o más de venir en barco hacia Puerto Barrios. Ese barco se hundió. Se murieron 70 personas. Fue un cuadro tan terrible que hubo gente que venía el esposo con sus hijas, con sus hijos, la esposa, por lo menos de un caso me recuerdo perfectamente bien, porque esa noche era tan insólito, tan tétrico,
que en una misma casa podían haber 2 y 3 muertos de la familia. Y era una cosa de locos. Allá los velorios se hacían y se hacen todavía toda la noche. Allá se muere uno y a las 24 horas uno ya tiene que estar en el país de los acostados. Ya. Aquí no le dan 1, 2, 3 meses, a ver cuánto tiempo. No, allá, hermano. Y yo salía de un velorio para el otro, para el otro. El día de los entierros, esa estampa se me quedó. Un hombre, de color por cierto, sentado en su tumba, totalmente ido. Su esposa y sus niños, todos murieron ahogados. El hombre fue a sepultarlos. La gente se fue, él se quedó sentado en un cuadro tan tremendo. Si algo así llega, se perdió todo. ¿Seguiríamos confiando en Dios? ¿Está nuestro corazón más aferrado a Dios que a las cosas que poseemos? Además, los recursos que Dios nos da son buenos y necesarios. Gracias a Dios. Pero no deben sustituir a Dios por los recursos. Las bendiciones de Dios nunca deben sustituir al que nos bendice. A veces, cuando Dios nos da, nosotros nos vamos hacia lo que Él nos da y nos olvidamos del dador. Hace muchos años, en la pequeña iglesia donde el Señor me salvó, nos salvó, recuerdo una familia, 2 hermanos, que ellos querían comprar un vehículo. Y decían a la iglesia: hermanos, oren por nosotros, queremos comprar un pick-up, porque queremos trabajar con ganado y eso y el otro. Pero también queremos usar ese vehículo para transportar a la iglesia, porque la iglesia salía a Campo Blanco, salía a lugares a predicar y todo aquello, ¿verdad? Así le decían, Campo Blanco. Y entonces queremos tener también el vehículo para transportar. De lunes a viernes nosotros trabajaremos y el domingo estaremos acá. Y si hay algún flete, algún viaje, yo no voy a cobrar, no vamos a cobrar. Bueno, la iglesia oró. De repente, pues, ¿qué compraron el vehículo? Pero al comprar el vehículo, pues tenían que ir a trabajar para pagar las cuotas del vehículo. Y luego que le fue saliendo mucho trabajo, ni el vehículo ni ellos, hermano. Hermano, queríamos que nos hagan un flete, no tenemos tiempo. Tenía privilegio en la iglesia, ya no puedo más porque tengo que ir a pagar el vehículo. Y que iba a llevar a alguien el fin de semana, olvídese. Nada de eso. Se pusieron, hermanos, se enfriaron todos. Ahora el asunto era el negocio. Y es que tenían que hacerlo porque había que pagar ese vehículo que compraron a plazos. ¿Cuántas veces cuando Dios nos bendice, esas bendiciones las ponemos como prioridad frente al que nos bendice? Me decía una vez un hermano que se le dijo: mire, hermano, hemos pensado en que usted se haga cargo de tal privilegio. Y dice: no puedo, hermano, mire, eso de privilegios en la iglesia, dijo, se lo debían de dar a gente que no está ocupada, hombre. Hay mucha gente que no tiene oficio, no tiene que hacer. Pero uno tiene que hacer, tiene que ir aquí y allá. Y busquen gente. Qué chulada de belleza hay en mi tierra. Si usted busca en la Biblia
Encuéntreme cuando Dios buscó a un Aragán para trabajar en su obra. No Aragán, perdón, no quise decir eso. A un desocupado, mejor, se oye más bonito, ¿verdad? Más elegante. Porque hay gente que no es que sea Aragana, ¿verdad? Sino que es que sencillamente no hay trabajo o no quiere trabajar. Nunca llamó gente desocupada. Siempre estaban ocupados. Porque el que está ocupado es porque le gusta trabajar. Busquen gente desocupada, que no tenga compromisos laborales. Dice David, no señores, cuando las riquezas se aumenten, qué bueno que aumenten, pero no pongas tu corazón en ellas. Porque Dios no es que no sepa Él lo que va a suceder. A veces oigo yo que dicen, Dios te prueba porque Él necesita saber si tú le vas a hacer fiel. No, Él no necesita saber nada. ¿Acaso Dios tiene necesidad de aprender? No, el que tiene que aprender es uno. A ver si cuando uno está como quería estar, va a estar como debe estar. Y eso no puede pasar a cualquiera. ¿Cuántas veces nosotros tomamos los trabajos, tomamos el negocio, lo que sea, pero se nos olvida administrar nuestro tiempo? No agendamos. Por eso le quedamos mal a la iglesia. Le quedamos mal al Señor. Y tomamos los privilegios como un asunto sin importancia. Si puedo, si tengo tiempo, lo hago. Pero David está diciendo aquí, señores, hay gente que ni todos juntos valen nada. No pesan nada. No pesan. No tienen marca. Punto número 5. Yo pensé que había terminado hoy. Descansemos en Dios, porque Él tiene todo el poder y toda la misericordia. 11 y 12. Y se acaba el texto, pues no mi sermón. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Es una manera poética de hablar. Está diciendo, Dios es todopoderoso, señores. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aquí menciona poder, verso 11, y misericordia en el verso 12. Traducción en lenguaje actual dice, Dios ha dicho muchas veces, soy un Dios poderoso. Soy un Dios de amor. Dios mío, tú nos das a cada uno lo que merecen nuestros hechos. Así termina David. Aquí está diciendo, Dios tiene todo poder. Nada es imposible para Él. No existe problema más grande que Dios. Los problemas nunca serán más grandes que Dios. No midamos a Dios por el tamaño de nuestros problemas. Midamos a Dios por el tamaño que Él tiene, que es inmensurable. Inmensurable quiere decir que no se puede medir. Dios tiene todo el poder, pero tiene misericordia, verso 12. La misericordia nos dice que Él puede y quiere ayudarnos. Su poder sin misericordia produce temor. Y su misericordia sin su poder produce impotencia. Bueno, si Dios tiene todo el poder, ¿por qué permitir que el miedo gobierne nuestro corazón? Voy a concluir, porque ya veo que como que ya no les gusta. Bien les gusta. ¿Verdad que sí les gusta? Y si no les gusta, hermano, es la palabra de Dios. Mire, oiga, ¿cómo comienza Dios su salmo? Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Y cómo termina? De Dios es el poder y la misericordia. En ti está acallada mi alma, en ti está quieta mi alma, y tuyo es el poder
y la misericordia. Entre esos dos extremos nosotros encontramos nuestras historias. Otra vez. Primero dice él, solo en ti puedo sosegarme. Solo en ti está mi esperanza. Tú eres mi refugio. Afligidísimo. Pero, ¿por qué estoy afligido si tuyo es el poder? Tú lo puedes todo. Primero, no resbalaré mucho. Pero como tú eres poderoso, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, no resbalaré mucho. No resbalaré. Y ahí vamos nosotros. Hay días de lucha, de lágrimas, de incertidumbre, en que parece que las fuerzas se terminan. Pero cuando miramos hacia arriba, descubrimos que Dios sigue siendo nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio, nuestra esperanza. Los hombres, las circunstancias, los gobiernos, la economía, la salud cambian, pero Dios nunca cambia. Él sigue siendo el mismo. Porque Él no cambia, nuestra esperanza tampoco debe cambiar. Déselo fuerte al Señor, se lo va a dar. Repita conmigo estas palabras de todo corazón. Porque Dios no cambia, nuestra esperanza, nuestra fe tampoco deben cambiar. Aleluya. Entonces, hermanos, el tema ha sido: descansemos en Dios cuando todo parece inseguro. Y estos fueron nuestros puntos. Descansemos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede dar paz al alma. Número 2, porque aunque nos ataquen, Él nos sostiene. 3, porque solo en Él está nuestra esperanza. 4, porque las cosas humanas son inestables. Y 5, porque Él tiene todo el poder y toda la misericordia. Y Él es nuestro Dios. Y Él es nuestra confianza, nuestro Rey, nuestro refugio, nuestro todo. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, vayamos poniéndolo más en nuestro corazón. Tenemos que decirle: Señor, auméntame la fe. Esa es nuestra riqueza. Pero sabe, a veces nos sucede la de una señora, una anciana, que sus últimos años los vivió muy mal. Murió de desnutrición. Estaba más blanca que esa luz que alumbra, de anémica. El huesito. ¿Cuándo murió? Estoy hablando de los tiempos de Tatalapo, dicen en mi tierra. ¿Quién será Tatalapo? Saber. La colchoneta en la que ella dormía, cuando llegaron los paramédicos que oí la ambulancia, alguien llegó y quisieron tomar la colchoneta para con ella como enrollarla así, sacarla. La colchoneta se rompió de podrida que estaba. De ahí cayeron miles y miles y miles de dólares. Porque la viejita, toda su vida, ahí guardó su dinero. Ahí ahorró todo su dinero. Pero murió desnutrida. Por supuesto, es un error. Pero usted lo entendió bien. Pero así nos pasa. Tenemos un Dios de todo poder, pero no creemos en Él. Tenemos un Dios que todo lo puede, pero vivimos: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿O qué tal esa historia trilladita que hay? De aquel hombre que ahorró mucho para pagar un crucero, barco. Al fin pudo completar el dinero y pagó su boleto y se fue. Pero él dijo:
como apenas me va a alcanzar para pagar el boleto y un poquitito de dinero, entonces él era de mi tierra, hizo tamales de masa, de esos grandototes así, masa con sal y aceite, y llevó también muchas botellas de agua para ir comiendo, porque no iba a tener dinero él para comprar. Y ahí va en el barco. Y él, pues, cada vez que le daba hambre, mordida de masa y agua. Mordida de masa y agua. Pero él miraba que los meseros pasaban con aquellos platillos suculentos, aquel olor, hermano. Ya cuando llevaba como 15 días, a saber cuánto, dijo él: yo con lo poquito que tengo, aunque sea un sándwich voy a comprar, pero es que ya no soporto tanta masa y agua. Y le dijo al mesero: disculpe, amigo, ¿cuánto vale un plato de comida? En Guatemala dicen, ¿saber por qué decimos así? Un tiempo de comida. Y le dice: ¿por qué? Le dice: es que yo quiero comprar aunque sea algo. Pero oiga, ¿pero usted tiene su boleto? Sí, aquí lo tengo. ¿Y usted no ha comido? No, porque es que no tengo suficiente para comprar. Amigo, su ticket, su boleto está incluida la comida, lo que quiera, comida, bebidas, todo el tiempo hay un buffet ahí. Vaya ahí al mostrador, vaya a comer lo que quiera, de en serio. Y así andaba todo. Cuando llegó al mostrador, ¡pum!, atracó el barco. Nos reímos de él, pero no se reirá Dios que nosotros, hermanos, andamos más necesitados que comején en puerta de hierro, como dijo aquel, como piojo en peluca, teniendo un Dios de poder. Andamos, hermanos, con la desesperación a flor de piel, porque sabemos que tenemos un canal para hablar con el Rey, que es la bendita oración. Tenemos una palabra que nos puede hablar. No le he hablado esta noche a usted, Dios, por la palabra, pero esa Biblia pasa cerrada. Puro teléfono y teléfono y teléfono. Puro trabajo y trabajo y trabajo. Ya ni lleva la Biblia al culto. Aquí lo miro en el teléfono. ¿Será malo? No, no es malo, pero ayúdate que yo te ayudaré. Es que como dice la Biblia, que no se mueve una hoja de un árbol sin que no sea la voluntad de Dios. Dame la cita, papá. Dame la cita, ya que eres tan bíblico. Hay otros parecidos. Esfuérzate y sé valiente, que Jehová tu Dios estará contigo cuando tú te esfuerces. Se parece al otro, pero ¿qué esfuerzo? Ya es la hora que el culto empieza y ella ni él ni siquiera se levantan de la cama, porque están durmiendo a esa hora el culto. Estoy hablando del culto de la mañana, del domingo. Del jueves menos. Hoy, como es jueves, voy a ir todo desbaratado y a la iglesia. Señor, el culto del domingo, el Dios del domingo es el Dios de todos los días, papá. Vengamos con gente de fe, bendecidos, alegres, confiados. Él es nuestra roca, señores, y solamente en Él. No está diciendo que no usemos los demás recursos. Ya no hablo más. Todos modos. ¿Qué hacemos con el mensaje? Hay que orar entonces, ¿verdad? Vamos a orar y nos vamos. Vamos a orar y nos vamos. Descansemos en Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Quizá usted ha venido hoy con preocupaciones que nadie conoce. Quizá ha venido con tristeza profunda, temor al futuro que le ha robado su paz. Dios le dice: espera en Dios en todo tiempo. Derrama delante del Señor tu corazón. Venga usted a la roca que no se mueve, al refugio que nunca falla,
al Dios que tiene todo el poder y toda la misericordia. Sin olvidar que también es el Dios que paga, dice aquí, conforme a nuestras obras, pero que ofrece su poder y su misericordia para perdonarnos, salvarnos, ayudarnos, levantarnos, guiarnos, protegernos, etcétera, etcétera. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado un día a tus caminos maravillosos. Gracias por esta palabra, Señor, que tú usas para hablarnos, que tú quisiste que la tuviéramos y permitir que tú nos hables a través de ella. Señor, reconocemos que muchas veces hemos confiado más en nuestras fuerzas que en ti. Le hemos dado prioridad a cuántas cosas. Y a ti te vamos dejando para cuando nos den deseos. Perdónanos. Quizás, Señor, aquí esta noche hay vidas agobiadas, enfermas. Hemos confiado en la medicina, en los médicos. Gracias por ellos, Padre. Grandes siervos tuyos para nuestro favor. Pero hemos confiado más en esos recursos que en ti. Padre, en medio de cualquier situación que estemos viviendo hoy, queremos descansar en tu presencia. Cuando lleguen las pruebas, ayúdanos a recordar que tú eres nuestra roca. Solamente tú eres nuestro refugio. Solamente tú eres nuestra respuesta. Aleluya. Señor, cuando aparezcan los temores, recuérdanos que tú sigues teniendo el control. Fortalece a cada familia representada aquí esta noche. Levanta al cansado, anima al desalentado, da paz al que está luchando, da salud al que está enfermo, da libertad a quien está cautivo. Que salgamos hoy convencidos de que nuestra seguridad finalmente está solamente en ti. Padre, muchas gracias. Gracias por sanar al enfermo. Gracias por fortalecer al débil. Gracias por restaurar al que lo necesita. Que nos vayamos diciendo que solamente en ti usamos los recursos que hay que usar, pero sabiendo que solamente en ti está nuestra solución, aquí por la eternidad. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.